Hola, benvinguts a l'Ull al Dia. És divendres i tornem a comentar l'actualitat, densa, intensa actualitat, avui al costat de la diputada de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía, Inés Arrimadas, benvinguda. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia, membre també de l'executiva de Ciutadans, perquè ve de les joventuts i ara ja diputada al Parlament en aquesta estrena. Portem algunes setmanes, alguns mesos ja. Què tal? Molt bé, molt intens, però molt il·lusionada i amb molta feina. La veritat és que tenim molta feina i estem molt contents d'estar amb 9 diputats al Parlament i de fer moltes coses, no? Persona jove que entra a les institucions polítiques en un moment en què les institucions polítiques tenen una imatge feixuga, carregosa, i l'actualitat ho demostra. Hem de poder continuar confiant en aquestes institucions i en la feina, sobretot, que es pot fer des d'aquests llocs? Jo entenc la desconfiança que té la gent, no? Perquè jo fa 2 mesos també era en una empresa privada, era al carrer i també tenia aquesta sensació de desconfiança cap a les institucions i cap als polítics. El que s'ha de fer és reprendre aquesta confiança, no? I treballar molt i canviar moltes coses, sobretot perquè la gent comenci a confiar. O sigui, no és un problema de la gent que hagi deixat de confiar, és un problema de que la realitat política actual del sistema de partits i del sistema polític és tan dolenta que fa que la gent tingui molta desconfiança, i el que s'ha de fer és treballar molt, s'ha de canviar tot el sistema de fer política, s'ha d'anar cap a una regeneració democràtica i així, poquet a poquet, la gent començarà a confiar. O sigui, no és un problema de la gent, és un problema de demostrar des de les institucions i des dels partits que realment es pot tornar a confiar en la política. Nosaltres treballem precisament per contribuir a fer això. Després parlarem de mesures com les que va decidir fer Rajoy o ahir Alfredo Pérez Rubalcaba, publicant sous, publicant rendes, a veure si són suficients, si no, però l'actualitat el que ens porta a parlar és de micròfons, espionatges i d'una taca que sembla que s'estén ara ja als principals partits, els partits més grans de la política catalana, fins i tot la policia espanyola ho està ja investigant. A més, s'apunta des del País, des de La Vanguardia, que això no només podria quedar a l'àmbit de la política, sinó que també empreses, fiscals, jutges. En fi, creu que Ciutadans pot haver-se sentit afectat d'alguna manera per tot això? Nosaltres estem atònits. O sigui, si això és veritat, és molt greu. O sigui, això és propi de la màfia. No és propi d'un sistema democràtic o d'una activitat política, és propi de la màfia. O sigui, si això es demostra que és realitat, nosaltres ja de veritat és que no podem donar crèdit a això, no? I s'ha de prendre ràpidament, immediatament, mesures perquè això no pot ser, no? I s'ha de treballar molt per canviar aquest sistema de fer política, que és absolutament més semblant a, com et deia, a la màfia que a l'activitat política. O sigui, això de l'espionatge sembla d'una república bananera, o sigui, no d'un país democràtic com crec que nosaltres som, no? I s'ha de treballar molt. Què pot comportar o què li suggereix que hi hagi escoltes no només a polítics, sinó això, fiscals, jutges, empreses? Seria tan greu que hi hagués escoltes a fiscals i a jutges i a polítics, perquè clar, o sigui, la separació de poders ha de ser una clau del sistema polític i del sistema democràtic d'aquest país. I jo crec que aquest és un dels principals problemes, que la separació de poders i deixar als jutges que facin la seva feina sense cap influència política, sense cap espionatge, és fonamental, no? I nosaltres pensem que malauradament això no es produeix avui dia, i hi ha una ingerència política i de certs sectors econòmics en l'administració de justícia, i això és molt greu. Si no solucionem això, anirem molt malament. Tenen indicis o saben més coses de com creuen que pot ser l'abast d'aquesta taca d'espionatge? Nosotros tenemos la misma información que pueda tener cualquier persona por la prensa. O sea, nosotros no estamos en el meollo de este sistema. O sea, en principio esto afecta a otros partidos, que son partidos más grandes y partidos que han participado de este sistema político desde hace 30 años y que parece que a lo mejor han tenido prácticas que no son éticas y no son nada recomendables. Nosotros la información que tenemos es la misma que cualquier ciudadano a través de la prensa y miramos
atónitos cómo no ganamos para sustos. O sea, es que cada día nos levantamos con una noticia más grave que la anterior. O sea, además de todos los casos de corrupción, ahora encima hay espionaje a nivel político. O sea, es increíble. O sea, nosotros pensamos, ya lo sabéis, ya lo saben los ciudadanos, que nosotros llevamos un programa de regeneración democrática muy importante, porque pensamos que es la base fundamental de la recuperación de este país. O sea, es algo previo incluso a la ideología. Cualquier persona que sea de izquierdas o de derechas o de centro puede estar de acuerdo en que el sistema político tiene que cambiar, en el que los partidos políticos deben dejar de lado prácticas que son ilícitas, ilegales e inmorales, i centrar-se a treballar en el bien de los ciudadanos. Aquest és un discurs que sembla que d'alguna manera van adoptant els partits polítics, però falta que es posi a la pràctica. Com ho fem? Amb quines eines? A ver, hay diferentes ámbitos que se deberían trabajar. Uno es luchar por la transparencia y la anticorrupción. O sea, es verdad que ahora muchos partidos, los partidos grandes, Convergencia, el Partido Socialista, el Partido Popular, que son los partidos que han gobernado, que son los partidos que han podido tomar medidas, pues se suman al carro de este discurso regeneracionista. Pero lo importante no es lo que se diga en un plato de televisión, lo importante es lo que se vote en un parlamento, lo que se lleve como propuesta a un parlamento y lo que se vote. Y nosotros ahora mismo lo que notamos es que hay una desviación de la actividad política hacia la actividad mediática. O sea, vemos a los líderes políticos de estos grandes partidos que han gobernado y que han tenido en su mano tomar estas medidas, y lo que hacen es hablar y hablar en platós de televisión y en entrevistas sobre las cosas que se podrían hacer o que se podían llevar a cabo. Pero cuando llega la hora de la verdad, de llevar una propuesta concreta o al Congreso o al Parlamento de Cataluña y hay que votar, ahí la tendencia sigue siendo la misma. El Partido Popular, por ejemplo, habla mucho de transparencia, pero están lanzando una ley de transparencia que no incluye ni a los partidos ni a los sindicatos. O sea, este paripé, perdona si me permites que lo diga así, de publicar el sueldo, no, es que si realmente se hubiera hecho una verdadera ley de transparencia que incluyera a los partidos políticos y a los sindicatos, y cada partido político tuviera que tener un acceso de la información por parte de los ciudadanos absolutamente claro, no estaríamos en este problema. O sea, el problema de la opacidad de los partidos y de la opacidad de la actividad interna de los partidos no se soluciona con que el presidente del gobierno publique su renta. O sea, de hecho, es que debería ser totalmente conocido lo que gana el presidente del gobierno. Se soluciona con medidas estructurales y obligando a todos los partidos a trabajar de forma transparente y a dar toda la información necesaria a los ciudadanos que estén interesados. Entonces, por eso le digo que notamos que estos grandes partidos que han gobernado y que han podido tomar medidas para solucionar la situación y no lo han hecho, ahora hablan de que se podrían tomar una medida y otra, pero realmente cuando van a votarlo en el Parlamento o en el Congreso no lo llevan a cabo. Entonces, nosotros pensamos que se debe pasar de las palabras y de las fotos a los hechos, y nosotros presentamos aquí hace un par de meses un pacto anticorrupción y por la transparencia con 12 medidas. Ha sido muy buen acogido. Si alguna persona tiene interés lo puede consultar en nuestra página web, con 12 medidas absolutamente concretas para mejorar la financiación de los partidos, el endurecimiento del control a las cuentas, un mayor seguimiento penal a las conductas delictivas, etcétera. Y nosotros no nos interesa hacernos ninguna foto con nadie, sino que realmente esas medidas se aprueben y se lleven a cabo, porque estamos convencidos de que es la única manera de que se solucione esta situación. Explicava, deia el que va fer Rajoy, publicant els seus patrimonis. Ahir va ser el torn d'Alfredo Pérez Rubalcaba, va anomenar un striptease econòmic. Rubalcaba cobra 67.229 euros, dietes incloses, bruts. No, dietes excloses, no? No, incloent dietes, però en brut. Per tant, això s'ha de després treure... Bueno, yo lo que he escuchado esta mañana es que cobraba, me parece que 55.000 dietas excluidas. Exacte, amb les dietes 67.229. Aquests exercicis, comenta, són insuficients. Suposo que això ha d'anar acompanyat també de majors recursos que permetin combatre o que la justícia no hagi d'anar tan lenta a l'hora de perseguir, d'estudiar i de perseguir els presumptes casos de corrupció. Por supuesto, aquí hay muchas medidas que se tienen que tomar. Respecto a lo del patrimonio, si no me equivoco, ellos no han publicado su patrimonio. Ellos lo que han publicado es la declaración, la renta, porque el señor Rubalcaba ni siquiera ha publicado su declaración de la renta, sino que él ha dicho
cuánto gana. Aquí sería interesante que se diera publicidad también al patrimonio de los políticos, porque claro, si hay una partida que no está declarada, en la declaración de la renta no va a salir. Si realmente hay sobres, por mucho que tú publiques la información fiscal oficial, pues ahí no va a salir si tú has tenido un sobresueldo. Quizás sería más interesante dar publicidad a los patrimonios de las personas y así ver a lo largo del tiempo si tú tienes unos incrementos injustificados de patrimonio respecto a tu sueldo oficial. Pero de todas formas esto da más transparencia, da más información si se estableciera a nivel general de todos los partidos, no como un caso aislado, pero esto no soluciona el problema. O sea, el problema de la financiación de los partidos se tiene que afrontar con una reforma de la ley de financiación de los partidos. El problema de la falta de democracia interna dentro de los partidos, el problema de la presentación de imputados en listas electorales, el problema de que haya decenas y centenas de imputados ocupando cargos públicos, eso requiere un pacto político para que los partidos acuerden que una vez que se produzca una imputación por un caso de corrupción, ese cargo deba abandonar y no haciendo trampas, ¿no? Como hemos visto algún ejemplo en Sabadell, sus cargos públicos a este respecto. Es una batería de propuestas, ya le digo, si no tenemos quizá tiempo para comentar todas las que nosotros llevamos en el Pacto Anticorrupción y por la transparencia, pero desde luego toca muchas de las bases que se deberían mejorar, incluido por supuesto la separación de poderes, porque nosotros lo que vemos, como te decía antes, es una injerencia política en la administración de justicia, que muchas veces lo que hace es que no dejan a los jueces y a la policía hacer su trabajo de investigación y hacer su trabajo de instrucción de los casos, y nosotros pensamos que es fundamental para que se depuren responsabilidades y para que el oficio de la política no vaya de la mano muchas veces con el oficio de llevarse el dinero ajeno injustamente, no? Parlava de Sabadell i vam sentir renunciar l'alcalde, ara ja exalcalde Manuel Bustos, imputat, i deia se'n va un innocent, o es retira del càrrec un innocent, que per cert no deixarà l'Ajuntament, continuarà com a regidor. Ni la Diputación. Ni la Diputación, exacte. O sea, él seguirá con su sueldo en la Diputación, su sueldo de concejal, y lo que hace es un favor a los ciudadanos de Sabadell de no tener a un alcalde que está imputado por corrupción, que repito, imputado no significa culpable. O sea, imputado eso es un trámite procesal, o sea, es una fase del proceso penal en el que el juez cree que hay indicios de que esa persona puede estar implicada directamente en un hecho presuntamente delictivo. No significa que al final todos los imputados resulten culpables, pero nosotros una de las medidas que llevamos en este pacto de anticorrupción y por la transparencia es que en el momento de la imputación por delitos de corrupción, el cargo político debe dejar su cargo, por muchas razones, y no porque la imputación conlleve automáticamente la culpabilidad, sino porque hay que separar la responsabilidad penal y la responsabilidad política. En la responsabilidad penal uno es imputado, pero uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario, uno tiene una serie de garantías procesales, pero la responsabilidad política siempre debe ser mucho más exigente. A los políticos, que tienen muchos privilegios, que tienen unos sueldos muy buenos, hay que exigirles un plus de responsabilidad política que a un ciudadano de a pie no tenemos por qué exigirle. Entonces, en esa responsabilidad política, los cargos públicos que estén implicados en algún caso de corrupción deben dar un paso atrás, por el bien de las instituciones en las que estén, por el bien de la política en general, por no tener esta sensación de que en un ayuntamiento o en un parlamento pueda haber muchos imputados por corrupción que están allí hasta que pasan 6 o 7 años y se resuelve el caso, y sobre todo y ante todo porque tú te tienes que dedicar a tu cargo público con los 5 sentidos, y yo creo que cualquier persona normal que esté implicada en un caso de corrupción va a estar más pensando en cómo defenderse y cómo definir su estrategia de defensa ante los juzgados que a desarrollar su cargo político. Entonces yo creo que los ciudadanos de Sabadell, por ejemplo, ¿no?, en este caso concreto, se merecen tener un alcalde que esté fuera de toda sospecha, un alcalde que no tenga ninguna otra cosa en la cabeza que no sea trabajar por la ciudadanía de Sabadell, y que el señor Bustos pues se retirara definitivamente, o sea, definitivamente mientras no le absuelven de los cargos, y se retirara de todos los cargos, claro, porque es retirarse a medias. O sea, puedo retirar de ser alcalde, pero si sigo siendo concejal y sigo siendo diputado en la Diputación, pues es un poco una retirada parcial.
Per tancar tema corrupció, i donat que també ahir va ser detingut l'alcalde de Sant Hilari Sacalm, president del Consell Comarcal de la Selva, per un presumpte cas de suborn. Bé, la realitat econòmica, social del carrer és molt crua, molt dura, ho veiem amb exemples cada dia, perquè la realitat ens afecta a tots, però d'alguna manera semblava que des de fa uns mesos l'únic que es podia parlar seria de la crisi econòmica i dels efectes que tenia. Està superant gairebé o està arribant al nivell de la mateixa sensibilitat ferida la crisi política? Yo creo que sí, o sea, yo creo que es un monotema. Nosotros encontramos que es el monotema de muchas tertulias, de muchas conversaciones en la calle, el tema de la corrupción, y realmente yo creo que seguir hablando de este tema sin tomar medidas es absolutamente negativo para los ciudadanos. Hablar de este tema pero tomando medidas, cogiendo el toro por los cuernos, como se suele decir, y tomando medidas puede ser muy positivo, porque este tema hay que solucionarlo. Y los casos de corrupción, el problema de la corrupción en Cataluña y en España no es nuevo, no es de hace unos meses. Sí que es verdad que desde hace unos meses han surgido casos escandalosos a todos los niveles, de la administración local, a nivel catalán y a nivel español, escandalosos, pero es cierto que el problema de la corrupción política en España y en Cataluña no es nuevo, es de hace décadas, y no se han tomado medidas para solucionarlo. Entonces yo creo que hablar de este tema sin tomar medidas, sin duda lo que hará es que no hablemos de la crisis, que no hablemos de cómo solucionar el problema del paro y que tardemos más en recuperarnos. Pero si hablamos de este tema tomando medidas, a la larga será muy positivo, y lo que nosotros proponemos es que nos dejemos de debates, que nos dejemos de hablar de cómo solucionar la corrupción en tertulias, y lo que tengamos que hacer es votar en el Parlamento de Cataluña medidas para mejorar esto, y por eso nosotros hemos presentado en sede parlamentaria este pacto anticorrupción y por la transparencia, para dejar de hablar en tertulias, para dejar de hacernos fotos políticas y empezar a aprovar ya medidas para que esto deje de pasar y centrarnos también en la recuperación econòmica, que és fundamental. Doncs entrem en aquest tema perquè, a més, li queda relativament a prop. Derbi ha anunciat finalment que haurà de tancar, per tant hi haurà més d'un centenar de persones que se n'haurà d'anar al carrer en una indústria, a més, que ja feia dies que estava, o en una empresa que ja feia dies, gairebé anys que estaven entredit. Com podem reflotar una mica la situació d'aquesta gent i quines alternatives hi ha en aquell entorn per tal de poder trobar una opció també? El sector industrial en Cataluña es fundamental, es el gran olvidado, y nosotros lo que vemos es que se está desmantelando poco a poco un gran sector industrial que estaba absolutamente consolidado en Cataluña y que genera muchos puestos de trabajo, no solo los directos de estas grandes empresas, sino todos los puestos de trabajo que indirectamente genera a través de pequeñas empresas y de autónomos que prestan servicios a estas industrias. Yo le digo una cosa, yo creo que la inestabilidad política y jurídica que tenemos en Cataluña con el debate de la soberanía y con el empeño de este gobierno de separarnos del resto de España no es bueno para las empresas. Las grandes empresas multinacionales lo que quieren siempre es seguridad jurídica. O sea, no pueden apostar por inversiones en un país donde no se sabe si mañana su presidente va a saltarse las leyes y no va a hacer caso de las resoluciones de los tribunales. O sea, no podemos desvincular la huida de empresas y la falta de inversión en Cataluña de extranjera al proceso soberanista, que lo que hace es añadir un plus de inestabilidad a los problemas graves económicos que ya tenemos en este país. Y la apuesta del sector industrial, por resumírsela muy breve, no hemos tenido una estrategia industrial a largo plazo en Cataluña. Cada vez que ha cedido un gobierno nuevo a la Generalitat, pues ha redefinido la estrategia industrial, que como usted sabe, pues se tarda tiempo en definirla, se tarda tiempo en implantarla, y lo que vemos es que no ha habido una apuesta decidida por parte del gobierno de afianzar este sector en Cataluña, que es fundamental. Entonces, desde nuestro punto de vista, definir una estrategia a largo plazo, independientemente de partidos y siglas políticas, porque lo que queremos es que haya industria en Cataluña y haya puestos de trabajo directos e indirectos, y apoyo a las empresas, dándoles seguridad jurídica, eliminándoles trámites administrativos que lo que hacen es hacer más farragosa su actividad, y mucho diálogo social para que estas empresas, no es que se les obligue a quedarse, porque en un mercado europeo como el que estamos no se puede obligar, sino que ellos encuentren atractivo
quedarse en Cataluña para producir sus bienes y sus productos, y esa yo creo que es la línea que se debería seguir en este sector en general. Aquesta línia estratègica a llarg termini que em sembla que no només demanaríem pel sector industrial, sinó educatiu, sanitari, que està també redefinint-se, etcètera, etcètera. El president de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, deia ahir que cal unitat, diàleg entre empresaris per tal de poder sumar-se a administracions, a sindicats, i intentar generar això, un entorn propici perquè l'activitat empresarial pugui proliferar, perquè, deia, sense empreses no hi ha activitat econòmica, lògicament. Troba a faltar unió entre sindicats, empresas y administración? Yo lo que encuentro es que siempre hay una guerra política detrás. O sea, siempre hay unas siglas de partido detrás que al final lo que hacen es pensar más en los intereses de partido que no en los intereses de los ciudadanos. O sea, hay unos partidos que quieren ponerse la medalla de alguna conversación con algún sindicato, hay otros partidos que intentan dificultar el proceso porque no se vaya a llevar la medalla el otro partido, y yo creo que estamos en una situación tan grave, tenemos un nivel de paro tan escandaloso y tan asfixiante que lo que debemos dejar es de tonterías políticas y de luchas entre partidos y hacer un entorno propicio en Cataluña para que la gente trabaje, para que la gente invierta y para que los autónomos puedan llevar a cabo sus negocios y para que los emprendedores puedan poner en marcha un negocio. No es fácil, pero desde luego, como le decía antes, hay muchas declaraciones por parte de asociaciones de empresarios y de patronales que están advirtiendo de la inestabilidad jurídica y política que estamos viviendo actualmente por el tema de la soberanía, el tema del debate soberanista, y que reclaman al gobierno que se centre en gestionar un problema tan grave como es el paro y la situación económica y se deje de aventuras que lo que hacen es aumentar esta inseguridad y destruir más empleo, ¿no? La corrupció, quan a imatge i inseguretat, també deu afectar, suposo, a nivell d'inversió. La corrupción, la falta de medidas en contra de la corrupción, un debate soberanista en el que dirigentes nuestros políticos dicen que se van a saltar las leyes y las resoluciones de los tribunales. Todo esto es un caldo de cultivo que, por un lado, desvía la atención del problema principal de las personas, que es el paro y la pobreza y la falta de actividad económica, porque mientras estemos hablando de soberanía, mientras estemos hablando de corrupción, no estamos tomando medidas para luchar contra el empleo, y por otra parte hablar de estos temas lo que genera es inseguridad jurídica y lo que hace es que muchas empresas pues prefieran irse a otras partes de España incluso o al extranjero porque ven que el futuro en Cataluña es incierto y no quieren arriesgar sus inversiones en un territorio que no le da ningún tipo de seguridad jurídica. Doncs per aquest context propici per a les empreses, mirant una mica el got una mica ple, mig ple. El Mobile World Center obre avui portes, plaça Catalunya, cantonada Portal de l'Àngel, a la seu històrica de Telefònica, per escalfar motors de cara al Congrés del 25 al 28 de febrer. Com podem aprofitar això? Com podem sumar sinergias? Pues es un evento muy importante con una repercusión internacional increíble, que además tener un evento de estas características en Barcelona no es solo la riqueza o el gasto que se genera en esa actividad directamente, sino en muchas actividades indirectas, como puede ser el turismo, la proyección internacional de Barcelona y de Cataluña como centro internacional del móvil, centro internacional tecnológico, y yo creo que es muy positivo que tengamos este evento en Barcelona, y lo que deberíamos aprovecharlo es para que se fuera consolidando también otra serie de sectores indirectos, como el tema de la tecnología, como el tema de los nuevos mecanismos de comunicación, etcétera, que hagan de Barcelona pues un referente mundial en este aspecto, y que además contribuya también el conocimiento de Barcelona, el conocimiento de Cataluña y de España, y que contribuya a la venida de turistas y de empresarios a Barcelona. O sea que nosotros lo valoramos muy positivamente. Acabem, senyora Arrimadas, perquè el temps se'ns va esgotant, però com comentàvem al principi, vostè ve de les joventuts de Ciutadans. ¿Qué es fa des de les joventuts? ¿En quina situació estan? ¿Hi ha molts joves? Pues la verdad es que sí, tenemos unas juventudes bastante dinámicas, y nosotros las juventudes las tenemos muy integradas dentro del partido. No somos unas juventudes al margen del resto de agrupaciones, sino que nosotros de forma transversal damos apoyo a todos los niveles del partido y a todas las agrupaciones territoriales del partido, y la verdad es que tenemos muchas iniciativas, mantenemos muchas reuniones con diferentes asociaciones juveniles de diferentes sectores. Participamos directamente en algunas propuestas que hacemos a nivel parlamentario, a nivel
local, y también tenemos actividades a pie de calle, ¿no? Muchas mesas informativas, colaboramos con entidades del tercer sector y bueno, intentamos aportar nuestro granito de arena en esta situación tan difícil que tenemos y en este momento en el que estar en política casi que está mal visto, ¿no? Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos, somos un grupo bastante unidos y bueno, y estamos creciendo además con los buenos resultados electorales i nada, con mucho trabajo por delante. Doncs gràcies per haver-nos acompanyat. Per cert, avui passa un asteroide molt a prop de la Terra, podem anar-lo a veure, en principi no hem de patir, però vaja, passarà 27.600 quilòmetres de la Terra, que pel que diuen això és molt poc, i serà a vora 9:15, hora nostra, quan sigui més a prop, però em sembla que és 10:11 quan el podrem veure millor. Ens hem de fixar amb l'Ossa Major. Bé,